Déjate de excusas. No eres una persona insegura. Esa es la mentira más cómoda que llevas años contándote. Porque decir, soy inseguro, te evita hacerte la pregunta que de verdad da miedo. ¿Quién te enseñó a dudar de ti mismo? Nadie nace creyendo que vale menos que los demás. Eso se aprende. Igual que se aprende a caminar. La diferencia es que caminar te hace libre, y esto te ha tenido de rodillas media vida. Voy a decirte algo que probablemente nunca habías visto de esta manera. No tienes miedo a hablar en público. No tienes miedo a empezar un proyecto. No tienes miedo a enamorarte. Tienes miedo a sentir la vergüenza que imaginas si las cosas salen mal. Parece lo mismo. No lo es. Porque mientras sigas peleando contra el miedo equivocado, seguirás perdiendo todas las batallas. Quiero que pienses en algo muy concreto. ¿Cuántas veces has rehecho un mensaje antes de enviarlo? Lo escribes. Lo borras. Lo vuelves a escribir. Cambias una palabra. Luego otra. ¿Por qué? ¿De verdad estás buscando la frase perfecta? ¿O estás intentando evitar que alguien piense algo malo de ti? Parece un gesto insignificante. En realidad es una radiografía de cómo llevas años viviendo, editándote para que nadie encuentre nada que criticar. Y aquí viene la parte incómoda. Dices que eres perfeccionista. No. El perfeccionismo muchas veces no es amor por hacer las cosas bien. Es pánico a que descubran que eres humano. Esa necesidad de hacerlo todo perfecto no nace de la excelencia. Nace de una herida que un día confundió equivocarse con dejar de ser suficiente. Te das cuenta de la cárcel en la que has convertido cada decisión. Observa lo que haces cuando entras en una habitación llena de gente. Antes de hablar ya has escaneado las caras. Antes de opinar ya has medido el ambiente. Antes de mostrar quién eres ya estás calculando cómo no desentonar. Y luego dices que eres introvertido. ¿Seguro? ¿O llevas tantos años vigilándote que ya no recuerdas cómo era actuar sin miedo a ser juzgado? Voy a ser muy sincero contigo. Hay personas que pasan toda su vida intentando aumentar su autoestima. Libros, cursos, vídeos, frases motivacionales. Y siguen sintiéndose igual. ¿Sabes por qué? Porque la autoestima no crece mientras cada día sigues tratándote como alguien que necesita demostrar que merece estar aquí. No puedes construir confianza sobre una voz que te recuerda constantemente que nunca es suficiente. Escucha esta frase porque quiero que te persiga durante todo el vídeo. No te escondes porque seas inseguro. Te escondes porque un día aprendiste que mostrarte podía doler. Y desde entonces has confundido protegerte con desaparecer. Lo más triste es que ya ni siquiera te das cuenta de cuando empiezas a hacerte pequeño delante de los demás. Ahora quiero hacerte una pregunta que nadie puede responder por ti. Si mañana despertaras sin miedo a que te juzgaran, ¿seguirías viviendo exactamente la misma vida? ¿Trabajarías donde trabajas? ¿Seguirías con las mismas personas? ¿Seguirías callándote tantas cosas? Si la respuesta es no, entonces deja de decir que no sabes qué quieres. Lo sabes desde hace mucho tiempo. Lo único que no has conseguido es dejar de tenerle miedo a la opinión de los demás. Quiero proponerte un experimento. Durante el resto del vídeo no intentes convencerte de que esto no va contigo. Haz lo contrario. Busca todas las veces que tu mente quiera justificarse. Porque ahí, precisamente ahí, suele esconderse la verdad que llevamos años evitando mirar. Si alguna de estas palabras acaba de describir una parte de tu vida que nunca habías sabido explicar, escribe en los comentarios una frase sencilla: hoy dejo de esconderme. No para demostrarle nada a nadie. Escríbela porque quizá llevas demasiado tiempo intentando que todo el mundo conozca una versión de ti, menos tú. Y voy a terminar esta primera parte con una idea que puede incomodarte más que cualquier otra. La inseguridad nunca fue tu identidad.
Fue el uniforme que te pusiste para sobrevivir. El problema es que lo llevas tanto tiempo encima, que has olvidado cómo eras antes de empezar a esconderte. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir en este vídeo. Porque todavía no hemos llegado a la verdad más incómoda. No es que dudes de ti. Es mucho peor. Has aprendido a desconfiar de cualquier versión de ti que tenga el valor de brillar. Y cuando entiendas por qué ocurre eso, dejarás de llamarte inseguro para empezar a reconocer la herida que lleva años tomando decisiones en tu lugar. Voy a pillarte haciendo algo mientras escuchas este vídeo. Ahora mismo hay una voz dentro de tu cabeza intentando negociar con lo que estoy diciendo. Te está susurrando, sí, pero mi caso es diferente. ¿Sabes por qué aparece esa voz? Porque aceptar la verdad te obligaría a hacer algo que llevas años evitando, dejar de esconderte detrás de la palabra inseguridad. Y eso da mucho más miedo que seguir viviendo igual. Déjame decirte algo que puede incomodarte. No te pasas la vida intentando gustarle a la gente. Te pasas la vida intentando evitar que alguien confirme la sospecha que llevas escondiendo desde hace años. Quizá no soy suficiente. Esa es la diferencia. No buscas aplausos. Buscas pruebas de que esa mentira no era verdad. Y mientras vivas así, nunca habrá suficientes aplausos para silenciar una voz que viene de dentro. Hay una escena que ocurre casi todos los días y nunca le prestas atención. Tienes una idea. Es buena. Muy buena. Pero antes de decirla miras alrededor. Esperas. Alguien habla primero. Y cuando termina, dices exactamente lo que ibas a decir tú, pero con la boca pequeña. ¿Te suena? No era falta de ideas. Era miedo a exponerte. Llevas tanto tiempo editándote que ya no recuerdas cómo era hablar sin pedir permiso. Voy a romper otra mentira. Dices que eres humilde. ¿Seguro? Porque muchas veces lo que llamas humildad es una forma elegante de no reconocer tu valor. Cada vez que minimizas un logro, cada vez que respondes, no es para tanto, cada vez que escondes algo que haces bien para no incomodar a otros, no estás siendo humilde. Estás negociando tu identidad para que nadie se sienta amenazado por tu luz. Escucha esta frase porque puede perseguirte durante semanas. La vergüenza no solo te impide hacer cosas, te obliga a convertirte en una versión más pequeña de ti para que nadie tenga la oportunidad de rechazarte. Y lo más peligroso es que llega un momento en el que esa versión deja de ser un disfraz. Se convierte en tu vida. Quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Hace cuánto que no haces algo por primera vez? No hablo de viajar. Hablo de atreverte. De decir lo que piensas. De poner un límite. De pedir lo que quieres. De reconocer que no eres feliz. Si hace años que no haces ninguna de esas cosas, no es porque la vida haya cambiado. Es porque tú has empezado a vivir dentro de un perímetro donde todo parece seguro, pero nada te hace crecer. Voy a ser todavía más directo. No tienes baja autoestima. Tienes demasiada práctica escondiendo quién eres. Repite una mentira durante 20 años y acabarás llamándola personalidad. Repite un miedo durante 20 años y acabarás llamándolo prudencia. Repite una renuncia durante 20 años y acabarás llamándola madurez. ¿Te das cuenta de cómo funciona la mente? No solo te engaña, hace que defiendas el engaño. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado para evitar una crítica que nunca llegó? ¿Cuántos sueños abandonaste por opiniones que solo existían en tu cabeza? Es brutal cuando lo ves con claridad. Hay personas que han renunciado a toda una vida, por jueces que nunca llegaron a presentarse al juicio. Si has llegado hasta aquí, quiero proponerte algo diferente. Escribe en los comentarios una frase que incomode a tu antiguo yo. Escribe, hoy dejo de hacerme pequeño para que otros se sientan grandes. No escribas esa frase por el vídeo.
Escríbela porque cada vez que vuelvas a leerla recordarás el día en que descubriste que llevabas años escondiendo una versión de ti que merecía salir. Y ahora quiero que imagines algo. Dentro de unos años, alguien encuentra un diario donde aparece escrita toda tu vida. No lee lo que pensabas. Lee lo que hiciste. ¿Crees que descubriría a una persona valiente o a alguien que pasó demasiado tiempo esperando el momento perfecto? Esa pregunta da miedo porque ya sabes la respuesta. Y precisamente por eso no puedes seguir ignorándola. ¡Qué ironía! Has pasado años preguntándote, ¿y si no soy suficiente? Pero nunca te has hecho la pregunta correcta, ¿y si llevo toda la vida actuando como si no fuera suficiente, cuando nunca dejó de ser mentira? Esa sola idea puede derrumbar décadas de inseguridad en un instante. Y todavía no has visto la trampa más peligrosa. Porque la inseguridad no solo consigue que te escondas. Consigue que rechaces cualquier oportunidad que pueda demostrarte de lo que realmente eres capaz. En la siguiente parte vamos a desenmascarar ese mecanismo. Y cuando lo entiendas, dejarás de preguntarte por qué nunca dabas el paso, porque descubrirás quién llevaba años sujetándote del brazo justo antes de avanzar. Voy a decirte algo que probablemente nadie se ha atrevido a decirte porque es demasiado incómodo. Tú no tienes miedo al fracaso. Si fuera así, ni siquiera lo intentarías. Lo intentas, pero solo hasta el punto en el que todavía puedes retirarte diciendo, en realidad no iba tan en serio. ¿Te suena? No quieres fracasar. Quieres proteger la imagen que tienes de ti. Y esa diferencia lleva años decidiendo cuánto vives y cuánto te escondes. Te voy a pillar otra vez. Hay oportunidades que no rechazas. Las retrasas. Dices, ya lo haré cuando tenga más tiempo. Cuando esté más preparado. Cuando tenga más dinero. Mentira. Lo que realmente estás diciendo es, prefiero imaginar que podría conseguirlo antes que descubrir que quizá no. Y mientras sigas llamando prudencia a ese miedo, seguirás envejeciendo con la misma vida y con nuevas excusas. Ahora quiero que recuerdes la última vez que alguien creyó más en ti que tú mismo. Seguro que ha pasado alguna vez. Un jefe, un amigo, tu pareja, un profesor. Alguien vio algo en ti, y tú pensaste, se está equivocando. ¿Sabes lo más triste? Has desconfiado más de las personas que veían tu potencial que de la voz que lleva años diciéndote que no vales suficiente. ¿Te das cuenta de lo absurdo? Has convertido a tu peor juez en tu consejero de confianza. Voy a romper otra máscara. Dices que analizas mucho las cosas porque eres inteligente. No. Muchas veces analizas demasiado porque pensar te permite no actuar. Y mientras piensas, no te expones. Mientras analizas, no puedes fallar. Mientras preparas el momento perfecto, la vida sigue pasando sin pedirte permiso. La sobreinformación se ha convertido en el refugio favorito de las personas que tienen miedo de descubrir de lo que son capaces. Escucha esta frase porque puede ser una de las más incómodas de toda la serie. Tu potencial nunca ha necesitado más tiempo. Ha necesitado menos permiso. Llevas años esperando sentirte digno para empezar. Pero la dignidad nunca llega antes de actuar. Se construye después de enfrentarte a aquello que llevabas demasiado tiempo evitando. Hay una imagen que no puedo sacarme de la cabeza. Imagina a un león que ha crecido encerrado desde pequeño. El día que alguien abre la jaula, no sale corriendo. Se queda quieto. Mira hacia afuera, da 2 pasos, y vuelve a entrar. ¿Sabes por qué? Porque hay cárceles que dejan de tener barrotes y empiezan a vivir dentro de la cabeza. La pregunta incómoda es esta: ¿cuántas puertas abiertas has ignorado porque ya te habías acostumbrado a la jaula? Y ahora viene el golpe de realidad. No has desperdiciado tus mejores años. Has desperdiciado demasiados días esperando convertirte en alguien que nunca necesitabas ser. Querías ser más seguro, más fuerte, más preparado.
más perfecto. Mientras tanto, la única persona que podía construir esa versión seguía esperando para empezar. Déjame hacerte una pregunta que no quiero que respondas ahora. Quiero que te persiga toda la semana. ¿Qué parte de tu personalidad desaparecería si dejaras de tener miedo al juicio de los demás? Piénsalo de verdad. Porque quizá descubrirías que llevas años defendiendo una personalidad que nunca fue tuya. Solo era un mecanismo de supervivencia con muy buena reputación. Si has llegado hasta aquí, quiero proponerte un reto diferente. Hoy no escribas una promesa. Escribe una renuncia. Escribe en los comentarios: hoy renuncio a esconderme detrás de mis excusas. Léela 2 veces antes de publicarla. Porque esa frase no desafía a tu miedo. Desafía a la historia que llevas años utilizando para justificarlo. Voy a dejarte una sentencia. La vergüenza no destruye vidas porque haga ruido. Las destruye porque convence a las personas de que el silencio es una buena estrategia. Y cada vez que callas lo que piensas, ocultas lo que sientes o renuncias a lo que deseas para no incomodar a otros, estás pagando con tu identidad el precio de sentirte aceptado. Ahora quiero que imagines que tu vida termina dentro de 1 año. No dentro de 40. Dentro de 1 año. ¿Seguirías esperando el momento perfecto? ¿Seguirías escondiendo tu opinión? ¿Seguirías dejando llamadas sin hacer, proyectos sin empezar y conversaciones sin tener? Claro que no. Entonces dime una cosa, ¿qué estás esperando exactamente? Porque el tiempo nunca fue el problema. El problema es que llevas años actuando como si tuvieras todo el del mundo. Y todavía no hemos llegado a la verdad más incómoda. Porque el mayor daño de una herida no es que te haga sufrir. Es que consigue que vivas una vida tan pequeña que acabas creyendo que ese es tu verdadero tamaño. En la siguiente parte vamos a romper esa última mentira. Y cuando lo hagamos, ya no podrás volver a decir, yo soy así. Porque sabrás exactamente quién te convenció de ello, y cuánto te ha costado creerlo. Te equivocas. No necesitas más confianza. Necesitas dejar de obedecer a una voz que nunca ha demostrado tener razón. Porque dime una cosa, ¿cuántas veces esa voz te dijo, no lo hagas, va a salir mal, y nunca llegaste a comprobar si era verdad? Llevas años creyendo a un mentiroso solo porque habla con tu propia voz. Hay algo que todavía no has entendido. Y mientras no lo entiendas, seguirás atrapado. Tú no ves la realidad. Ves la historia que te cuenta sobre ella. 2 personas entran en la misma habitación. Una piensa, voy a conocer gente interesante. La otra piensa, seguro que no encajo aquí. La habitación es la misma. Lo único que cambia es el relato. Y llevas tanto tiempo viviendo dentro del tuyo, que has acabado llamándolo realidad. Voy a decirte una frase que puede enfadarte. No te infravaloras. Te has especializado en encontrar pruebas para justificar por qué no deberías intentarlo. Cada error lo conviertes en una sentencia. Cada crítica en una etiqueta. Cada rechazo en una identidad. Y luego dices que la vida no te ha tratado bien. No. El problema es que llevas años ejerciendo de fiscal contra ti mismo mientras esperas que el mundo actúe como tu abogado. Mira cómo funciona tu mente. Consigues un éxito, y dices, he tenido suerte. Cometes un error, y dices, ese soy yo. ¿Te das cuenta del fraude? Tus victorias son casualidad. Tus fracasos son identidad. Así es imposible construir una vida con confianza. Estás jugando un partido donde el árbitro, el rival y el comentarista llevan tu mismo nombre. Y ahora escucha esto con mucha atención. La vergüenza no quiere que fracases. Quiere que nunca destaques. Porque el día que destaques habrá personas que te admiren, pero también otras que te critiquen. Y tu mente ha decidido que es mejor vivir escondido que soportar el juicio de quien ni siquiera paga tus facturas ni vivirá las consecuencias de tus decisiones.
Voy a contarte algo que ocurre millones de veces cada día. Alguien tiene una idea brillante. La guarda. Alguien siente amor. Lo calla. Alguien necesita pedir perdón. Lo retrasa. Alguien sueña con cambiar de vida. Espera al lunes. Ninguna de esas personas ha perdido por falta de capacidad. Han perdido porque confundieron el momento perfecto con la excusa perfecta. Y casi siempre ganan las excusas. Aquí llega una verdad que no suele gustar. La vida no premia al que más potencial tiene. Premia al que deja de negociar con su miedo antes que los demás. Hay personas extraordinarias viviendo vidas mediocres. No porque les falte talento, porque llevan demasiados años esperando sentirse listas. Y eso nunca ocurre. Voy a pedirte un favor. No me creas. Observa tu vida durante las próximas 24 horas. Cada vez que estés a punto de hablar y te calles. Cada vez que quieras hacer algo y lo pospongas. Cada vez que busques una excusa elegante para no exponerte, detente un segundo y pregúntate, ¿esta decisión nace de mi libertad o de mi herida? Esa sola pregunta vale más que 100 libros de desarrollo personal. Si has llegado hasta aquí, quiero hacer algo diferente. No quiero que escribas una frase motivadora. Quiero que escribas una confesión. Escribe, durante años me escondí detrás de una mentira. Porque el cambio no empieza cuando encuentras respuestas. Empieza cuando dejas de proteger las excusas que te mantenían inmóvil. Y ahora voy a decirte algo que probablemente nadie te había dicho de esta manera. No has vivido por debajo de tus posibilidades. Has vivido por debajo de la opinión que tienes de ti mismo. Esa ha sido tu verdadera prisión. No el dinero. No la suerte. No las circunstancias. La imagen que construiste de ti, y que jamás te atreviste a cuestionar. Quiero dejarte una imagen antes de terminar esta parte. Imagina que durante 20 años llevas unas gafas con los cristales rotos. Un día alguien te las quita. El mundo no cambia. Cambia tu forma de verlo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en este vídeo. Tu vida quizá nunca estuvo tan rota como la historia desde la que la estabas mirando. Y todavía falta el último golpe. Porque ya has descubierto que tu inseguridad nunca fue el verdadero problema. Pero aún queda una pregunta que puede cambiarte para siempre. ¿Quién serías si dejaras de defender una identidad que nunca elegiste? No respondas todavía. Porque la respuesta no está en tu pasado. Está en la decisión que tomes cuando termine este vídeo. Ahí es donde empieza la persona que realmente podrías haber sido. Voy a decirte algo que, al principio, vas a querer rechazar. No tienes un problema de autoestima. Tienes un problema de honestidad contigo mismo. Porque llevas años diciéndote que no puedes, cuando la verdad es que muchas veces ni siquiera lo has intentado de verdad. Es más cómodo declarar imposible un camino que admitir que nunca tuviste el valor de recorrerlo. Hay una frase que me produce mucha curiosidad. Yo soy muy inseguro. Qué forma tan elegante de cerrar el caso. La dices una vez, y parece que ya no hace falta investigar nada más. Pero imagina que un médico actuara igual. Entras en la consulta y te dice, lo tuyo es genética. Fin de la conversación. No. Buscaría la causa. Buscaría el origen. Haría preguntas. Tú, en cambio, llevas años diagnosticándote con una etiqueta porque enfrentarte a la verdad exige mucho más que repetir una definición. Escucha esto con atención. Las etiquetas son peligrosas porque dejan de describirte y empiezan a darte órdenes. El día que dices, soy inseguro, tu cerebro empieza a comportarse como alguien inseguro. El día que dices, yo siempre fracaso, empiezas a buscar pruebas de que eso es cierto. No estás describiendo tu vida. Estás programándola. Y luego te sorprende que nada cambie. Voy a darte una imagen que no vas a olvidar.
Imagina que llevas 20 años viviendo en una casa con un espejo deformado. Cada mañana te miras y piensas que ese reflejo eres tú. Un día alguien cambia el espejo y descubres que nunca estuviste roto. Solo llevabas demasiado tiempo mirándote desde el lugar equivocado. Eso es exactamente lo que hace una herida. No cambia quién eres, cambia la forma en la que te ves. Y aquí llega la parte más incómoda. No te da miedo fracasar delante de los demás. Te da miedo descubrir que has desperdiciado demasiados años creyendo una mentira. Porque si hoy aceptaras que eres mucho más capaz de lo que pensabas, tendrías que mirar hacia atrás y reconocer todas las oportunidades que dejaste escapar. Y eso duele. Duele muchísimo. Pero ¿sabes qué duele todavía más? Llegar al final de tu vida sin haberlo descubierto nunca. Déjame hacer una afirmación que puede enfadarte. No necesitas que alguien crea en ti. Necesitas dejar de creerle a la voz que lleva años diciéndote que no eres suficiente. Porque esa voz nunca ha presentado una sola prueba. Solo ha repetido la misma historia una y otra vez hasta que dejaste de cuestionarla. Has confundido repetición con verdad. Y no son lo mismo. Ahora quiero que hagas un ejercicio brutalmente sincero. Piensa en una decisión que llevas meses evitando. No pongas excusas. Ya sabes cuál es. Ahora responde solo con un sí o con un no. Si supieras con absoluta certeza que nadie va a juzgarte, ¿la tomarías hoy mismo? Si la respuesta es sí, entonces el problema nunca fue la decisión. El problema fue la prisión invisible en la que llevas viviendo demasiado tiempo. Voy a decirte una frase que puede convertirse en un antes y un después. La mayoría de las personas no viven la vida que desean porque primero esperan sentirse suficientes. Las personas que cambian el mundo hacen exactamente lo contrario. Actúan y permiten que cada acción les recuerde quiénes son de verdad. La confianza nunca fue el billete de entrada. Siempre fue la consecuencia de caminar. Si has llegado hasta aquí, no quiero que dejes un comentario cualquiera. Quiero que dejes una declaración que incomode a la versión de ti que lleva años escondiéndose. Escribe: hoy dejo de creerme la mentira que me conté sobre mí. Y cuando pulses publicar, entiende una cosa, no se lo estarás diciendo a internet. Se lo estarás diciendo a la única persona que necesita escucharlo. Tú. Voy a dejarte con una imagen que me persigue desde hace años. Imagina que cada mañana un ladrón entra en tu casa y se lleva 100 euros. Estoy seguro de que harías todo lo posible por detenerlo. Pero hay un ladrón mucho más silencioso. Cada día te roba una oportunidad, una conversación, un sueño, una decisión. Y no entra por la ventana. Vive dentro de la historia que te cuentas sobre quién eres. Lo peor no es que te robe. Lo peor es que le has dado las llaves. Y antes de terminar esta parte, quiero decirte algo que quizá nadie te había dicho con esta claridad. No eres la persona que ves cuando dudas. Eres la persona que aparece 5 segundos después de decidir dejar de obedecer esa duda. Ahí empieza tu identidad real. Todo lo anterior era supervivencia. Pero todavía queda el último paso. El más importante de todos. Porque ya sabes que la inseguridad nunca fue tu enemigo. Ya sabes que tus heridas deformaron el espejo con el que llevas años mirándote. Ahora solo falta una pregunta. ¿Qué ocurre el día que decides romper ese espejo y verte por primera vez sin las cicatrices hablando por ti? La respuesta no va a motivarte. Va a obligarte a elegir. Y esa elección puede cambiar el resto de tu vida. Voy a terminar este vídeo de una forma diferente. No quiero convencerte de nada. De hecho, puedes cerrar este vídeo ahora mismo y seguir viviendo exactamente igual. Nadie va a impedírtelo. Mañana volverás a levantarte, repetirás las mismas rutinas, pensarás los mismos pensamientos y volverás a llamarlo mi forma de ser. La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es otra.
¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a pagar el precio de seguir siendo la misma persona? Porque todo tiene un precio. Cambiar duele, pero no cambiar termina costándote la vida que podrías haber tenido. Hay una mentira que quiero destruir antes de irme. La gente dice, con el tiempo sanarás. No. El tiempo no cura absolutamente nada. El tiempo solo hace más cómodas las cadenas que nunca te atreviste a romper. Hay personas que llevan 30 años llamando experiencia a una herida que jamás enfrentaron. No han sanado. Solo se han acostumbrado a vivir rotas. Escucha esto con atención. No eres la víctima de tu pasado. Eres el responsable de lo que decides hacer con él desde hoy. Y antes de que tu mente se enfade, déjame aclararte algo. Responsable no significa culpable. Significa que, aunque no elegiste la herida, si eliges cada día si seguirá decidiendo por ti. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. Voy a decirte algo que quizá nadie había tenido el valor de decirte mirándote a los ojos. Deja de esperar a que aparezca una versión más fuerte de ti para empezar a vivir. Esa persona nunca va a venir. Porque esa persona se construye exactamente haciendo lo que hoy estás evitando. No existe un futuro donde despiertes sin miedo. Existe un presente donde decides caminar con él hasta que deje de mandar. Y ahora quiero hacerte una última pregunta. No respondas rápido. Deja que te incomode. Si dentro de 10 años sigues exactamente igual que hoy, ¿a quién vas a culpar? ¿A tu infancia? ¿A tus heridas? ¿A la mala suerte? ¿O tendrás el valor de reconocer que hubo un día en el que escuchaste la verdad y aún así decidiste volver a la comodidad? Porque ese día puede ser hoy. Este instante. Quiero que entiendas algo. Tus heridas nunca fueron tu identidad. Fueron un capítulo. El problema es que llevas años intentando vivir dentro de una página que ya debería haberse pasado. Hay libros que nunca terminan porque el protagonista tiene miedo de escribir el siguiente capítulo. No permitas que tu vida sea uno de ellos. Ahora voy a pedirte que hagas algo que muy pocas personas harán. Cuando termine este vídeo, elige una acción que llevas meses posponiendo. No una enorme. Una que te dé miedo suficiente para demostrarte que el volante ya no lo lleva tu pasado. Haz esa llamada. Pon ese límite. Empieza ese proyecto. Pide perdón. Vete de donde sabes que ya no perteneces. Las personas no recuperan su identidad pensando diferente. La recuperan actuando diferente. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios una frase que no sea para mí. Que sea para la persona que vas a ser a partir de hoy. Escribe, hoy dejo de obedecer a mis heridas. Y cuando alguien lea ese comentario, no verá unas palabras. Verá el momento exacto en el que decidiste dejar de ser un espectador de tu propia vida. Si este vídeo te ha removido por dentro, compártelo con alguien que necesita escucharlo. No porque este canal necesite visitas. Porque hay personas que llevan años esperando una conversación que les haga despertar. Quizá tú puedas ser quien se la acerque. Y si quieres seguir desmontando, vídeo tras vídeo, las mentiras que tu mente ha convertido en certezas, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Aquí no venimos a alimentar el ego. Venimos a enfrentarlo. Y cada semana tendrás una nueva verdad incómoda que puede cambiar la forma en la que entiendes tu vida. Y quiero despedirme con la frase que definirá este canal. No quiero que la escuches. Quiero que te la lleves contigo. El día que dejas de justificar tus heridas, empiezas a descubrir tu verdadero poder. Porque las cicatrices se explican de dónde vienes, pero jamás tienen derecho a decidir hacia dónde vas. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero recuerda una cosa, la decisión importante no es volver a este canal. La decisión importante empieza justo cuando esta pantalla se apague, y te quedes a solas con la única persona a la que ya no puedes seguir engañando. Esa persona eres tú.